¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves. Bueno, ayer finalmente, a última hora de la noche, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de boleta única. Es decir, deberíamos salir, si se aprueba en el Senado, hay unos cuantos pasos más todavía, salir de la boleta múltiple y votar con un formato de boleta única. Para muchos es un sistema más transparente, que garantiza mejor la voluntad, o le garantiza al elector que su voluntad no sea violada, porque reduce las posibilidades de robo o de sustracción de boletas, incluso de cambiar el resultado entre lo que dice el telegrama y los votos que aparecen en las urnas, que muchas veces cuando se pide recuento de votos, estos datos aparecen. Sobre este tema, que todavía falta que el Senado lo apruebe. De hecho, Juan Mansur, el jefe de gabinete, dijo que posiblemente el presidente Alberto Fernández llegue a vetar esta ley porque el oficialismo no quiere la boleta única. Pero nosotros vamos a analizarlo desde el punto de vista técnico con nuestro primer invitado, que es Alejandro Tulio, que es una de las personas que más sabe sobre sistemas electorales en Argentina. Con él vamos a hablar sobre las bondades que tiene o no la boleta única, si es un paso adelante, qué le agregaría él, qué podría ser mejor, cómo mejoraría la transparencia electoral a esta altura del partido. Estamos en el 2022, algo hay que hacer porque todavía votamos como hace 110 años. Algo de ruido me hace eso y me parece que mejorar siempre es bueno. Va a estar, por supuesto, Leandro Dario con nosotros. Vamos a analizar la Cumbre de las Américas. Habló el presidente Alberto Fernández, un discurso bastante, no sé cómo decirlo, culpó al mundo, culpó a la guerra, culpó a Donald Trump, no se hizo cargo de nada, como si acá no gobernara o con los gobiernos locales no tuvieran nada que ver. Todos los gobiernos locales tienen responsabilidad en cada uno de los éxitos y fracasos que han tenido. De hecho, hay un discurso que dio el presidente de Chile, que es un hombre que viene de la izquierda, que habló de cuidar el control fiscal, que criticó a Cuba, criticó a Venezuela, todo al revés de lo que hizo Alberto Fernández, ¿no? Y donde se violan los derechos humanos. De hecho, dijo, en Cuba hace décadas que se violan los derechos humanos y se persigue a los opositores. Esto dijo Gabriel Boric, el presidente de Chile, que es un hombre que viene de la izquierda. Por eso llamó la atención en la Cumbre de las Américas, algo que no dijo Alberto Fernández. Bueno, Leandro Dario, que es especialista en política internacional, va a analizar eso. Tenemos en exclusiva una entrevista con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a abordar 2 o 3 temas los más importantes y hay mucha información sobre qué está pasando o cómo se está perfilando o cómo se va a definir la candidatura en la alianza opositora, la principal alianza opositora, que es Juntos por el Cambio. Hubo 2 hechos hoy: la visita de Elisa Carrió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en Jujuy, y una participación de Patricia Bullrich en un evento donde dejó entrever que posiblemente haya fórmulas mixtas. No lo dejó, dijo que era su deseo. Y esto después te vamos a explicar con información cómo puede ordenar de alguna manera no solo la interna de Juntos por el Cambio, sino también la interna dentro del radicalismo y dentro del PRO. Y como comentario introductorio, comentario editorial, me gustaría hablamos de la Cumbre de las Américas, cómo llega el presidente a Los Ángeles, Estados Unidos. El presidente llega en un vuelo charteado, en un avión que tiene capacidad para 280 pasajeros. Por supuesto fueron muy pocos. Fue el círculo íntimo de Alberto Fernández, el presidente. Está Sergio Massa, está Carla Bisotti, estaba la vocera, está Vilma Ibarra, bueno, el canciller. No sé si tendrían que viajar todos a la Cumbre de las Américas, si era necesaria la presencia. Por ejemplo, se sabe que fue el colorista de la primera dama, la gente que la asiste en su make-up a la primera dama. Todos fueron en un avión charteado que salió alrededor de 30 millones de pesos el vuelo. Argentina tiene problemas serios. Hay una crisis económica enorme. Más de la mitad de los chicos en Argentina son pobres, eso lo sabemos. Tenemos 40 y pico % de pobreza. En la Argentina, los trabajadores asalariados que están incorporados al mercado formal cobran por debajo de lo que se necesita para estar por encima de la línea de pobreza. Ni hablar del trabajo informal, ni hablar de la gente que necesita de una asistencia social. Hoy hubo problemas en Puente Porredón porque las organizaciones sociales ya no están conformes con la asistencia que le da el Estado y están pidiendo más planes y, por supuesto, más dinero. Los comedores comunitarios se están quejando porque no están llegando las partidas, no están llegando la asistencia alimentaria para atender la demanda, que cada vez es mayor. Hace poco Margarita Barrientos, cuando la entrevistamos en este programa, nos decía: tengo gente que viene a mis comedores que consiguió trabajo, pero aún sigue viniendo porque con lo que cobra no le alcanza, porque hay una inflación y los precios se están subiendo. Ese país
en cualquier lugar del mundo necesitaría de por lo menos un gobierno austero. O por lo menos de un gobierno, porque de esos 30 millones de pesos que costó este vuelo, no le van a solucionar la vida a todas estas personas, ni a toda esta gente. Quizás podrían solucionar en parte algún comedor, alguna situación social, pero no el problema en general. Pero se necesita también de dirigentes que tengan gestos austeros. Esto es lo que no se entiende que hace Alberto Fernández. Alberto Fernández se mueve en la Cumbre de las Américas como si fuera el presidente del primer mundo. Mientras en Europa, cuando hay reuniones de la Unión Europea, uno ve bajar por ejemplo, a Angela Merkel, cuando era premier de Alemania, al primer ministro de Italia, uno lo ve bajar a Emmanuel Macron, que viajan en primera en aviones de línea. A veces no es recomendable que los líderes del mundo viajen en aviones de línea por una cuestión de seguridad para el resto de los pasajeros. Pero en general, cuando pueden hacerlo y están dadas las cuestiones de seguridad, porque la situación lo amerita, van en vuelos de línea. Acá se utilizan aviones charteados para 10, 15, 20 personas, aviones que podrían viajar 280 personas, como es el caso de este charter, que los propios pasajeros, los propios miembros del gabinete, la llamaron la Albertoneta, un poco jugando con lo que es la Escaloneta, la selección argentina, la Gagoneta, el equipo que dirige Gago en Racing. A esto es la Albertoneta, un grupo de funcionarios que se subieron a un avión que nos salió carísimo a todos en un momento de profunda crisis económica y llegaron a Estados Unidos. ¿Está bien que haya hecho eso el presidente? No, no está bien. Y hay que decirlo, porque más allá de que después te digan no mueve el amperímetro el gasto, pero el gesto de autoridad por lo menos sería significante para mucha gente que la está pasando mal, porque dice, por lo menos el presidente comprende que la estoy pasando mal. Con estos gestos, lo único que sentimos es que el presidente tiene una agenda y una realidad cada vez más lejana a las necesidades de la mayoría de los argentinos. Quédate con nosotros hasta las 22. Hacemos Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad. Nosotros lo que hemos manifestado es un claro compromiso de llevar adelante un programa económico consistente que le permita a la Argentina acumular reservas internacionales, que es una condición necesaria para poder atacar la inflación. Tengo menos fe que el senador Parrilli, que efectivamente responde a las instrucciones de la vicepresidenta de la Nación, ponga este tema en tratamiento. First, the American partnership will help economies grow from the bottom up and the middle out, not the top down. El hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Hoy lo que tengo que decir es que soy el ministro de Salud. El día de mañana veremos, pero en realidad en el fondo no hay ningún cambio en lo que yo venía comunicando. Bueno, muy bien, arranca, nos toca, le doy la bienvenida a Leandro Dario. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Picante o no, o suave el discurso del presidente en la Cumbre de las Américas que vas a analizar en un ratito? Fue moderadamente crítico, más suave, más sosegado de lo que dijo en Buenos Aires en la Cumbre de Ministros de Educación, porque tenía que cuidar también la relación con Estados Unidos porque necesita de Estados Unidos en el directorio del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no se hizo cargo de mucho, ¿no? Sí, bueno, podría haber criticado, como hizo Boric, la situación de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. No lo hizo, dijo que los derechos humanos son un valor muy importante para la democracia argentina, pero no se refirió a violaciones de derechos humanos en el hemisferio y tampoco en esos tres países. Bueno, de este tema vamos a hablar en el último bloque. Ahora nos vamos a meter en el tema que ayer captó la atención de casi todos, ¿no? La Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de boleta única, que cambia, el sistema cambiaría, lo estoy hablando hipotéticamente, todavía hay varios pasos, que lo apruebe el Senado y que el Poder Ejecutivo no lo vete, el presidente no lo vete. Pero al margen de esto, está bueno discutir si esta ley, tal cual como salió, y esta forma de votar, tal cual como nos proponen los diputados que aprobaron ayer, es la que conviene, y lo vamos a analizar con el siguiente especialista. Se trata de Alejandro Tulio, que es abogado, especialista en elecciones y además fue director nacional electoral. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Gracias por tu visita. No, por favor, es un gusto. Bueno, ¿te consultaron para este proyecto en la Cámara Baja cuando se debatió en comisiones? Bueno, a ver, este proyecto tiene mucha historia. A pesar de que se dice que este es un tema no fue debatido, tiene mucha historia en el sentido que muchas veces fue reclamado y en otras oportunidades lo fue, o bien en una mala oportunidad, muy cerca de las elecciones, o con proyectos que no eran tan integrales como este.
Estuve en la Comisión de Asuntos Constitucionales junto con otros especialistas exponiendo las razones por las cuales me parecía que esta vez sí, esta es la oportunidad y también los elementos más importantes que no podían estar ausentes de una ley que modificara nada más ni nada menos que un tema menor en toda la trama electoral, pero directamente vinculado al ciudadano, como es el instrumento de votación. Claro. Y ahí en esa oportunidad tuve la ocasión de decir qué es y qué no es la boleta única o el proyecto de boleta única. No estamos cambiando el sistema electoral. Acá no estamos diciendo que se van a elegir de una manera diferente, claro, los diputados ni los senadores, ni el presidente. Y vas a no es esa discusión. No es así. Tampoco estamos cambiando el sistema de partidos. No es que restringamos que algunos partidos puedan y otros no. Mucho menos. Eso lo cambió las PASO, por ejemplo, ¿no? Eso lo cambió las PASO. Cuando puso el piso para poder participar. Efectivamente. En el que, por supuesto, también participé. En ese caso más protagónicamente. Tampoco estamos cambiando la paridad de género. Se mantienen las listas paritarias donde va a haber tantos hombres como mujeres, 50-50 en forma alternada, paritaria y alternada. Y alguna preocupación que podía haber en algún otro expositor respecto a la invisibilización de las mujeres, que podía ocurrir si la foto es solo del primer candidato, porque suele haber más primeros candidatos varones que mujeres, no va a ocurrir porque va a haber fotos de varios, de los primeros candidatos, de los primeros 5 en aquellas provincias, en aquellos distritos donde se elija más de 5, que es una minoría, solo 5 provincias, las demás se eligen menos, pero van a estar las fotos tanto de hombres como de mujeres. Y sí es la forma en que el ciudadano se relaciona con el acto de votar. Por lo tanto, teníamos que partir de una base. En Argentina no hay problemas serios con las elecciones, no hay fraude, no hay cuestionamiento del resultado, no es que la gente piensa que ganó uno y ganó otro, eso no ocurre. Pero problemas hay. Ha habido falta de boletas. Perdón, Alejandro, no es que te quiero corregir. No hay para elegir, no hubo programa de denuncia de fraude, por ejemplo, en elecciones presidenciales. Es que estamos discutiendo las boletas nacionales solamente. En el Congreso de la Nación no se define cómo se elige en Río Negro o en Tucumán o en Corrientes. Solo se elige como se define en todo el país, pero las listas nacionales. Y sobre esa nunca hubo problemas. Pero, por ejemplo, si vos, una provincia, caso de la provincia de Buenos Aires, que históricamente vota el mismo día que se vota la elección nacional, no tiene que, habiendo una ley nacional, no tiene que supeditar su ley provincial a la ley nacional. No necesariamente, se puede votar con Esto dos pasa sistemas. En la ciudad hay voto electrónico, pero cuando se vota conjunto con la nación porque el gobierno de la ciudad decide hacerlo en régimen de simultánea. Pero, por ejemplo, en Santa Fe se vota el mismo día, pero no en régimen de simultaneidad, sino de concurrencia, que es una creación de la justicia electoral que permite la convivencia hasta ahora de las boletas partidarias que caracterizaban la elección de presidente, de diputados y senadores, y en una urna, y en otra urna, en varias urnas, la boleta de gobernador, legisladores, porque la ley santafesina impera en Santa Fe. Esta ley es para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Y parlamentarios del Mercosur si es que se convoca la elección. O sea, en el máximo de los casos podría haber solamente 5 columnas. Son 5 categorías. Si la elección fuera simultánea, esta ley expresamente dice que las provincias pueden adherir al sistema nacional, pero nunca en la misma boleta. Sería una boleta aparte. No tendríamos esas sábanas que se mostraron en la televisión y en los medios, que realmente serían de dificultosa factura y de dificultosa manipulación para el voto. Sí, sí. Entonces, pero yendo al itinerario, a la hoja de ruta, estamos ante el cambio de un mecanismo de votación para las candidaturas presidenciales de diputados y senadores. Recordemos que solo 8 provincias, 8 distritos eligen senadores cada 2 años. Todos los distritos y todo el territorio se elige diputados. Entonces, en 16 provincias habría solamente 2 categorías. Diputados y fórmula presidencial. Presidencial y diputados. En 8 habría presidencial, diputados y senadores. Y en la elección de medio término,
en 16 provincias habría una sola columna, la de diputados. No es tan difícil como se quiso hacer ver. Como que era... Si uno toma el peor caso posible y no analiza el proyecto en discusión, sino la peor combinación de proyectos, bueno, sí, sería inabarcable. No es así. También es cierto que en la boleta múltiple, cuando vos votás diputado, porque decían, ¿cómo lo identificás? Porque no entran las fotos. En la boleta múltiple, generalmente la foto aparece del primero y del segundo candidato, el resto están los nombres. Absolutamente. Y Pero además acá no hace falta que esté la foto de todos, porque Ni aparezca los la foto nombres de la tampoco. cabeza del lista, listo. Ni los nombres tampoco, porque nadie se pone a leer toda la lista. Pero debería estar. No necesariamente. No necesariamente. En casi ningún país hay. En los países no hay fotos de personas, se vota partidos. Total, el símbolo partidario. Nosotros, como ya ahora tenemos la boleta partidaria con foto y vamos de este modelo a la boleta única, vamos a mantener algunos nombres y la foto. Pero en realidad, en los países donde originariamente, son más de 100, se votó con boleta única, no están los... Están los logos de los partidos. Están los logos de los partidos y el nombre de los candidatos. Y en muchos casos, logo de partido, candidato y el domicilio. Porque son circunscripciones uninominales y la gente tiene que saber dónde vive para poder ir a reclamarle. Este es un tema importante, sin duda, desde el punto de vista institucional, este debate que se está dando, pero no deja de ser un tema técnico también, en el cual especialistas electorales como vos nos desasnan al resto. ¿Por qué crees que se partidizó tanto y se exhibieron en el debate público posiciones desmesuradas? Como decir, por ejemplo, esto previene el fraude, y del otro lado decir esto es lo peor que nos puede pasar como democracia. ¿Por qué pasa eso? A ver, no sé por qué. Yo tengo una teoría que la voy a decir al final de la frase, pero no sé por qué. Lo que sí sé es que ningún sistema se puede asociar al fraude, ni ningún sistema se puede asociar automáticamente a la invulnerabilidad, a la integridad. Depende de muchos componentes, depende de la capacidad de los partidos de controlar. Fiscales va a tener que seguir habiendo, porque los fiscales no tienen solamente como función reponer las boletas, la tienen, pero mucho más tienen que verificar la identidad de los electores y estar presentes en el momento del recuento para que se hagan bien las cuentas. Tiene que haber fiscalización, porque la fiscalización es la obligación de los partidos respecto al sistema electoral. Tiene que haber, por supuesto, la oportunidad de hacer reclamos ante la justicia electoral. Está bien, pero te hago una observación ahí. Hoy necesitas un fiscal que te diga, ahí hay 6 boletas que son mías, de mi partido, y que esas boletas sean 6 votos. Porque si yo no estoy, las pueden correr y pueden poner esos 6 votos para otros. Podría ocurrir. Puede pasar. Podría. Puede pasar. Y con la boleta única también. Pero ¿cómo hace con la boleta única si ya está marcado el voto ahí? Pero, ¿Cómo haces para esconder ese voto si ya está tildado? Pero Tenés si que tener otra boleta con otro De tilde. ninguna manera, porque hay solo el número de boletas, solo se imprime el número de boletas que hay electorales. Entonces Porque si vos falsificás el acta y el telegrama, en la connivencia de la mesa, el telegrama... Eso pasa con la vuelta múltiple también, ¿eh? No hay muchos casos. Pero ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, recuerdo que han observado una mesa y cuando la abrían había tanta cantidad de sobres y el telegrama no. No, en la provincia de Buenos Aires es años que no se abre ninguna mesa. No. La diferencia es entre el acta, que es el documento final, y el telegrama, que tiene errores. Pero no entre el acta y el contenido de la urna. Pero si el acta está bien, la urna no se abre nunca. Y si el acta no coincide si el acta no coincide con el telegrama, sí. No, de ninguna manera, solo vale el acta. El telegrama sirve solamente para la noche electoral. No confundamos al electorado. El telegrama es una cosa informativa que sirve para la noche electoral. Generalmente está bien, porque la diferencia entre el escrutinio definitivo, que se hace con actas y en cada una de las provincias, y el escrutinio provisorio, que se hace en Buenos Aires y con telegramas transmitidos electrónicamente, es de menos de 0,5. Así que los errores de transcripción son de menos de 0,5. Ahora bien, si el acta está bien y te falsificaron el acta, ese error va a quedar, porque no se vuelven a contar nunca. ¿En qué mejora para vos entonces la boleta única? No, pero es que la boleta única no se hace para prevenir un fraude que no existe. Se hace para que esté en la mesa electoral toda la oferta electoral. Porque haya o no haya fiscales, si el partido no tuvo el dinero suficiente para imprimir las boletas y para llevarlas hasta los lugares de votación, que son
17.000 lugares, en 100.000 mesas, 102.000 mesas en 17.000 lugares, los electores no van a tener la boleta para votar. La boleta única tiene una sola ventaja, y es que asegura al elector, que es el protagonista de la elección, que todos los candidatos van a estar en el momento que él quiera votar, y que eso no depende ni de la capacidad económica, ni de la capacidad logística, ni del Estado, ni del partido. Claro. Bueno, eso es un gran paso. Por supuesto, dicen que es poco. No, es un gran paso, pero más importante es, y acá está la respuesta, creo, mi opinión, que está volviendo a poner las elecciones donde deben estar, que es un acto donde el protagonista es el ciudadano, el elector, ni la autoridad electoral, ni el partido político, ni la autoridad de mesa, sino el elector. Si el partido dice, no, bueno, pero nosotros hacemos campaña, las ventajas, las desventajas, se especula con que beneficia a uno, con que perjudica a otro. No, beneficia al ciudadano en el sentido de que garantiza la integridad de la oferta electoral. Y eso no es poco. Por supuesto que no puede arreglar mucho más, porque esto es un eslabón, un pequeño eslabón, en la gran cadena de las elecciones. Pero es el eslabón, precisamente el más débil, y es el eslabón que tiene contacto con el ciudadano. Entonces, es un eslabón importante, cualitativamente importante. Algunos críticos de la boleta única dicen que va a favorecer la fragmentación del sistema de partidos y que van a aparecer más partidos provinciales en el Congreso. ¿Vos estás de acuerdo o en contra de esa mirada? No estoy ni de acuerdo ni en contra. No cambia el sistema de partidos, no cambia la cantidad mínima de votos para obtener una banca, no cambia el umbral. No cambian las condiciones para poder oficializar listas. Por lo tanto, no tiene por qué cambiar. 160 países votan con distintos modelos de boleta única. Uno de los últimos países en cambiar de boleta partidaria a boleta única fue Colombia. Pero muchos cambiaron, ninguno volvió. Tengo entendido que solo 16 países tienen el sistema de boleta múltiple. Sí, solo 16 países tienen. Sí, son distintos de nosotros, son boletas más simples que las nuestras, porque esos países tampoco tienen en general simultaneidad de elecciones. Claro. Si se eligen cargos nacionales, solo se eligen cargos nacionales, son países unitarios en general y son regímenes parlamentarios que eligen diputados, que luego los diputados eligen el jefe del gobierno. La lista sábana es nuestra, entonces. La boleta claro, que tan se llama ancha, sábana porque digo, hay provincias donde... Provincia de Buenos Aires es la más grande. Provincia de Buenos Aires es una sábana así. Así es. Digamos, ¿qué pasaría si esto tiene éxito y aspiramos a que tenga éxito? Bueno, mejoraríamos un poco la forma de votar. Habría que capacitar a la gente, por supuesto, habría que explicar, cada uno tendría que hacer marcas, etcétera. Pero en la mayoría del mundo se vota así, por lo tanto no es tan difícil. Yo fui observador en más de 70 elecciones y solo en 3 países vi votar con boletas como las nuestras. En todo el resto del mundo se vota de esta manera. Alejandro, a mí me tocó cubrir las elecciones del 2007. Esas elecciones faltaron boletas. Bueno, pero en La Matanza, recuerdo el lugar, en la rotonda de Querandí, en la ruta 21, había una denuncia de que faltaban boletas de la alianza que llevaba a Lisa Carrió como candidata presidenta. No recuerdo cómo se llamaba en ese momento. Vos ibas a ese lugar, y en La Matanza no había boletas de Carrió y estaban todas tiradas a un costado de la ruta. Lo vi yo eso. Sí. Sacaban fotos. Bueno, precisamente... Digo, eso hoy no pasaría. No podría pasar. No podría pasar. Porque porque no podría abrir una mesa si no estuvieran las boletas únicas. Y si no están las boletas únicas, no hay boleta de ninguno. Claro. Y si están las boletas únicas, hay boleta de todos. Y eso es lo que se busca prevenir. Claro. Eso se resolvió. En el 2007 hubo realmente falta de boletas, sea por robo, sea por lo que fuera, hubo falta de boletas. Por lo tanto, a partir del 2009 se implementaron medidas. Pero no estoy acá para hablar de lo que hice yo en el 2009, sino de lo que estamos discutiendo. Pero efectivamente, pero tenés razón. Esto, ¿no? Y eso puede pasar por muchas razones. Yo insisto, no es una discusión dramática, es una discusión
de mejorar algo que, si bien ha funcionado bien, que nos ha dado gobiernos legitimados, que con esto ganó De la Rúa, ganó Menem, ganó Kirchner, ganó Cristina, ganó Macri, ganó Alberto Fernández, pero que funcione bien no es motivo para obstaculizar a que funcione mejor. Claro. No es motivo para no estatizar la responsabilidad de que todos los ciudadanos en cualquier lugar del país tengan la oferta electoral completa. Yo te tengo que hacer una pregunta, a lo mejor vos no tenés la respuesta porque no estás ahí, pero ¿por qué crees que el oficialismo se opone? Hasta amenazan con vetar la ley si pasa al Senado. Bueno, en primer lugar, es tan sano y tan legítimo estar a favor como estar en contra. Porque, a ver, hoy estuve yo en un debate en el Senado de Buenos Aires, en una presentación, y quienes están en contra decían, bueno, no hay problema que solucionar, entonces ¿para qué vamos a resolver? Y nosotros le contestamos que no era debate, pero dijimos, no es cierto que no hay un grave problema, pero hay problemas que pueden agravarse. Y además, si por eso fuera, nunca hubieran evolucionado las cosas que funcionaban bien, Claro. y las cosas que funcionan bien, aún así, siguen evolucionando. Estamos en condiciones de mejorar. Se oponen, insisto, con todo el derecho del mundo a oponerse, el mismo derecho que tienen las otras no fuerzas será porque políticas. es un partido político que tiene la posibilidad de tener un militante, un fiscal en cada mesa, que tiene un aparato más fuerte que otro, que eso le da Mirá, garantía, lo voy a supremacía decir, sobre otros como partidos no soy políticos. funcionario, Sí. lo puedo decir con todas las letras. En este país hay dos grandes coaliciones que pueden garantizar lo mismo. Por lo tanto, si perjudica a uno por su volumen, perjudica al otro también. Lo que perjudica al Frente de Todos perjudica también a Juntos por el Cambio, que tiene gobernaciones, que tienen intendentes, que tienen posición Pero territorial. Juntos por el Cambio está a favor, digo. Sí, Te por pregunto eso, porque por quién eso está en digo, contra. no puede ser por una cuestión de que perjudique o beneficie. Yo creo que hay ahí una contradicción, lo digo con todo respeto por el Partido Justicialista y por los frentes que integra, pero en Salta, en la capital federal, acá, en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco y en Neuquén se vota de manera diferente. No se utiliza a nivel local, o está legislado para no utilizar a nivel local, la boleta partidaria. En esos lugares se vota o con boleta electrónica o con boleta única. No tengo claro en Neuquén, pero en todos los demás casos, el Partido Justicialista, su representación parlamentaria, votó a favor. Claro. Acá, el Código de la Ciudad fue votado por diputados justicialistas, si no, no hubieran dado los números. Se necesitaban 40 votos. Bueno, en Santa Fe el gobernador Santa Fe actual, goberna. Y en Córdoba siempre ganó con boleta ganó, única, claro. siempre ganó el peronismo con boleta única. O sea que no puede asociarse a un resultado. Yo creo que hay una tendencia a no tocar cosas que pueden poner en riesgo las estabilidades políticas de los partidos. Mientras que yo creo que las cosas nunca hayan funcionado mal, no significa que no puedan funcionar mal. Yo organicé, menos la elección del 2021, participé o como autoridad electoral o como autoridad de correo de la organización de todas las del siglo XXI. De 2001, cuando empecé, y de 10 de las 21 elecciones que hubo en democracia. Yo no me puedo decir, bueno, no, si conmigo funcionaban bien no tienen que cambiar nada. Al contrario, yo digo, las del 2019 fueron mejores que las que organizaba yo. Y las de 2021 fueron mejores que las que organizaba yo. Y las que se hagan como electrónicas serán mejores. ¿Por qué? Bueno, porque un elemento que es no un gran problema, pero sí una vulnerabilidad, va a estar subsanado. Y es asegurarle a cada ciudadano tener el derecho de votar por quien se le ocurra, independientemente que ese partido pueda o no llegar hasta el último confín del país con su boleta. Bueno, la esencia de la democracia está en el respeto por el elector, el que es el que elige, la esencia está ahí, en el momento de la elección. Después la democracia tiene un montón de aristas que hay que sostenerle, que nos garantizan una calidad de vida institucional desde otro punto de vista. Pero si no garantizás la transparencia y la voluntad del elector, no tenés una democracia pura, ¿no? Absolutamente. Y no hay que olvidar que la Constitución
ha consagrado los partidos políticos como instituciones fundamentales, por lo tanto hay que atender sus necesidades. Artículo 38. Pero un artículo antes, y el orden hace a los valores constitucionales, establece que el sufragio como derecho de los ciudadanos tiene que ser libre, secreto, obligatorio y universal. El sufragio está primero, los partidos después. Quiere decir que los ciudadanos están primero y los partidos después. Yo no soy un técnico, lo soy, pero no soy solo un técnico. He sido candidato a intendente, he sido candidato a diputado nacional, he competido, ganado y perdido internas partidarias. Por lo tanto, entiendo y siento la política, pero no me asusto ante la posibilidad de tener que cambiar mi forma de hacer política si al final del día estoy beneficiando los derechos de los ciudadanos. Alejandro, gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y al regreso una entrevista exclusiva con el Canal de la Ciudad con el ministro de Salud de Porteño, Fernán Quirós, con algunos temas que a vos te preocupan. Y de ahí vamos a hablar sobre cómo se está reorganizando, cómo se está comenzando a organizar o qué escenario viene para elegir los candidatos de Juntos por el Cambio pensando ya en el 2023. Ya volvemos. Bueno, Leandro, hoy el Canal de la Ciudad tuve la suerte de tener una muy buena entrevista con el ministro de Salud porteño, con Fernán Quirós, en la cual se abordaron temas relacionados con su gestión, por supuesto con este brote, ¿viste? Ahora estamos muy bien vacunados, por suerte, la gran parte de los porteños tenemos 3, 4 vacunas, entonces los casos de COVID son mucho más leves, pero hubo un crecimiento de casos, ¿no? También. Sí, hubo cómo se lleva eso, y abordaron distintos temas, pero vamos a ver la primera respuesta que dio el ministro de Salud, Fernán Quirós, cuando le preguntaron sobre los casos de COVID en la ciudad, sobre cómo marcha la vacunación y cómo estamos con el tema de testeos, ¿no? Que por un momento, en enero se llegaron a hacer 60.000 test por día en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y después cuando bajaron los casos se bajó a 3.000. Digo, ¿cómo estamos ahora? Bueno, de todo esto habló Fernán Quirós con el Canal de la Ciudad. Bueno, es muy importante explicarle bien a la gente que estuvimos 5 o 6 semanas con aumento de casos cotidianos. Ya hace 10 días que han dejado de aumentar y los últimos 7 días han empezado a descender. Es decir que probablemente estemos viendo el inicio del descenso de esta ola, ¿no? De la cuarta ola de la ciudad. Recomendamos siempre es que la gente cuando tiene dudas de estar enfermo se testee y por eso mantenemos todas las oportunidades de testeo abiertas. Ahora, más allá de que la cantidad diaria pudiera ser mayor a la que estamos reportando, la curva, la cantidad de casos por día, es representativa de la evolución cotidiana, con lo cual el descenso es genuino, porque sigue siendo la misma gente que se sigue testeando en la misma proporción. Tenemos 95% de los porteños con la primera dosis, 93% de los porteños con la segunda, casi 70% de los porteños con la tercera y vamos por 680.000 personas por la cuarta dosis o el segundo refuerzo. Nosotros estamos aplicando la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo. Hemos invitado a la enorme mayoría de los mayores de 50 años. Ahora estamos ya hace tiempo, hace varios días, invitando a los menores de 50 años y empezamos ya con algunos vacunatorios para niños, niñas y adolescentes. Así que a lo largo de las próximas 4 o 5 semanas vamos a estar llamando e invitando para vacunar a todos los que hayan tenido su tercera dosis y tengan más de 120 días de la última dosis aplicada. Ningún país todavía ha completado su cuarta dosis y evaluado científicamente los resultados y el impacto de dar una quinta, con lo cual no está claro y no lo sabemos, pero es muy probable que esta cuarta dosis sea la última dosis antes de la nueva vacunación anual del año que viene, ¿no? Sobre todo a la espera de estas nuevas generación de vacunas que seguramente van a ser una optimización, una mejora sobre las que tenemos hoy, que son todas vacunas construidas con el virus original de Wuhan y ya los virus que están circulando ahora son muy diferentes al original. Bueno, interesante los datos que dio sobre la vacunación, ¿no? Igual a mí me llama la atención, 93% de los porteños con una sola dosis, o sea que hay un 7% de porteños que no tienen ni siquiera una dosis. El otro día nos contaba el doctor Previliano, director del Fernández,
que en los hospitales públicos, antes de este rebrote, había solo 9 personas internadas y los 9 no tenían ninguna vacuna. O sea que el tema de la vacunación es fundamental. Es fundamental, A esta altura sí. del partido, por supuesto, no es lo que creíamos. Cuando comenzó la pandemia decíamos, bueno, te vacunás y no te contagias más, como pasa con la Sabin, con la poliomielitis, con otras enfermedades. No. Ahora hay que vacunarse periódicamente para que no se agrave, porque el virus va mutando y te podés contagiar de la misma manera. Pero por lo menos los casos no son graves. También le preguntamos, en esta entrevista exclusiva con el canal de la ciudad, al doctor Quirós, sobre la viruela del mono y el resto de los virus que andan dando vueltas, sobre todo virus respiratorios que en esta época del año aparecen y cómo nos está tratando el gobierno de la ciudad. Esto nos dijo. En términos de viruela del mono, es una enfermedad que en la Argentina detectamos dos casos de personas que trajeron la enfermedad adquirida en el extranjero. No ha habido contagios locales, así que es algo que en principio en la Argentina aún no tiene significancia, pero hay que estar muy alerta. Es una enfermedad que requiere cierto contacto estrecho e íntimo como para contagiar, ya sea tocando las lesiones de las personas o con la saliva, las gotitas que salen cuando uno habla. De manera que al día de hoy lo que hay que estar es prudencia y atento a la situación epidemiológica. Y luego el resto de los virus respiratorios es la época del año en que van a circular. De hecho, están circulando intensamente, tanto los virus respiratorios del adulto como de los niños, sobre todo los que generan bronquiolitis. Así que ahí hay que estar con las campañas de vacunación apropiadas para cada uno de los virus que tenemos vacunas, y sobre todo la prudencia de que cuando vos estás con síntomas respiratorios, fiebre, dolor de garganta o tos, estés un par de días en tu casa, los días que puedas, pero sobre todo si tenés que salir de tu casa, uses el barbijo en ese periodo que podrías contagiar no solo COVID, sino cualquier otra enfermedad respiratoria. Bueno, y Fernán Quirós es uno de los políticos, funcionarios que mejor imagen tiene. Esto te lo dicen todas las Y consultoras. funcionarios públicos más valorados en todo el país. En todo el país, bueno, y sobre todo despertó el interés en algún sector del PRO de llevarlo como candidato a jefe de gobierno porteño, ¿no? Ya hasta ahora sabemos que Martín Lustó, por el radicalismo, va a ser uno de los que va a competir por la ciudad dentro del espacio Juntos por el Cambio, pero el PRO le quiere dar pelea con algún candidato. Se está lanzando Waldo Wolf, se está lanzando Jorge Macri, pero algunos quieren que sea Fernán Quirós. Le preguntamos sobre esta posible candidatura y nos contestaba lo siguiente. Yo vengo comunicando que al día de hoy no tengo foco, no me he planteado, no tengo ninguna decisión al respecto, que me estoy focalizando en ser el ministro de Salud de la ciudad y llevar adelante el plan que habíamos traído con Horacio para llevar adelante, y que en el futuro los caminos de la vida nos irán mostrando oportunidades. Siempre he dicho lo mismo. Por supuesto que el explicar que el futuro nos irá mostrando oportunidades e iremos evaluando significa que no cierro ninguna oportunidad, ni por sí ni por no, ni por evaluarlo. Es decir, que al día de hoy no tengo una decisión tomada, y lo que hice es comunicar exactamente eso, que al día de hoy no estoy concentrado en eso, no dedico mi energía, no he tomado el tiempo para analizarlo profundamente, por lo cual hoy lo que tengo que decir es que soy el ministro de Salud. El día de mañana veremos, pero en realidad en el fondo no hay ningún cambio en lo que yo venía comunicando. Bien, no abre la puerta, pero tampoco la cierra, dijo. Por Como ahora mucho- no. Como muchos que se está barajando distintos tipos de candidaturas, también para las elecciones nacionales. Claro, ¿no? las elecciones nacionales, hoy fue un día importante. Dentro de Juntos por el Cambio, hubo 2 hechos importantes que nos sirven para analizar qué puede pasar en cuanto a las candidaturas a nivel nacional. Hubo una visita, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, visitó en Jujuy al gobernador radical Gerardo Morales. Estuvo con él, habló muy bien de la gestión de Gerardo Morales, sobre el tema de la energía verde, sobre las 250 escuelas que está construyendo el gobernador Morales en la provincia de Jujuy. La verdad es que yo nunca la había escuchado tan elogiosa sobre Gerardo Morales, con el cual Carrió guardaba cierta bronca, cierto rencor desde esta elección que yo hablaba recién con Tulio del 2007, porque Morales fue candidato a vicepresidente de Roberto Labaña, ¿te acordás? En el 2007, y de alguna manera le quitó votos a Carrió que le impidieron llegar a un balotaje con Cristina, que Carrió en ese momento medía bien, y ella decía que si no se daba esa candidatura, que un sector del radicalismo se iba con Labaña, ella pudo haber llegado al balotaje. Más acá en el tiempo tuvieron un acuerdo institucional bastante importante, la votación en el Congreso sobre el acuerdo del FMI.
Claro. Recordá que la coalición cívica con Carrió liderando y la Unión Cívica Radical estaban a favor del acuerdo. Claro, sí, digamos, alineando un poquito al PRO, haciendo bajar Exacto. que, digamos, la consigna era, para nuestro gobierno tomó la deuda, tenemos que colaborar en la reestructuración. Esta reunión fue muy positiva, ya reitero, habló muy bien de la gestión de Gerardo Morales y hablaron de esta pelea que tuvieron Gerardo Morales pública con Mauricio Macri. Carrió dijo, yo los voy a amansar a los dos, ella va a ser un poco como mediadora, dijo, no pueden tener estas peleas en público, voy a hablar con Mauricio, habló con Gerardo Morales, le dijo que bajen las cargas y que de alguna manera lo que dijo Carrió es que la unidad de Juntos por el Cambio no está en dudas, pero si siguen teniendo esas peleas públicas, lo dice Carrió, que a veces también se pelean en público, pero si siguen teniendo esas peleas públicas puede dar una imagen errónea de lo que ellos pretenden hacer con respecto a Juntos por el Cambio. Da a entender, Carrió, que lo que habló con Gerardo Morales, su visita a Jujuy, fue para decirle, bajemos las peleas internas, esperemos un poco y peleemos como sea, dentro de las PASO, saquemos los jugos a las PASO. Y esto abrió una posibilidad en esta reunión de que en el radicalismo no haya un solo candidato, o como se esperaba, que sea Facundo Manes, el otro quiere ser Gerardo Morales, y eso es una interna, o sea, el radicalismo tendría que tener una interna para definir quién va a ser el candidato que después compite con los candidatos del PRO y de la coalición cívica, o del peronismo republicano ahora que está Pichetto. ¿Cómo pasó en el 2015? Pero lo que se habló en esta reunión también es que a lo mejor no hace falta hacer eso, que a lo mejor los partidos que integran la coalición Juntos por el Cambio puedan tener fórmulas mixtas. Paralelamente a esto, aparece Patricia Bullrich, que hace poco presentó prácticamente un lanzamiento de campaña presentando su equipo y gran parte de sus propuestas. Y Patricia Bullrich dijo algo que es coincidente con lo que hablaron Carrió y Morales sin decir que van a estar juntos, pero sí coincidente en las formas. Patricia Bullrich dijo que en el 2015 fue un momento donde compitieron los partidos políticos. El PRO con Macri, la Unión Cívica Radical con Sanz y la coalición cívica con Elisa Carrió. Ganó el PRO y el PRO gobernó y después quedó como una especie de coalición parlamentaria. Que eso en esta nueva etapa no debería pasar, que lo que tendría que pasar es que haya un gobierno de coalición, es decir, que gobiernen en el Ejecutivo también los partidos que integran Juntos por el Cambio. Para eso es necesario que haya fórmulas mixtas. Y dijo Patricia Bullrich, o dio a entender, que ella no tendría problema en que su candidatura sea acompañada de una fórmula con un dirigente radical, que a ella le gustaría. Esto también sirve para solucionar dos problemas. Ordenar la interna radical, que no tendría el problema que te contaba recién, porque podrían bifurcarse. El radicalismo podría ir con Manes y otro candidato que también podría ser extrapartidario, y otro radical podría ir, en todo caso, con Patricia Bullrich. Es un escenario. Y también ordena la interna del PRO, porque hoy el PRO tiene dos grandes candidatos, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Uno dice, ¿quién de los dos va a competir? ¿Van a ir a una interna previa para ir a competir Juntos por el Cambio? Por lo que dijo Patricia Bullrich hoy, no. Claro, te evita la interna de la interna. La interna de la interna. Si hay fórmulas mixtas, no hace falta definir eso. Podrían competir entonces en unas PASO el año que viene hasta 4 fórmulas en las elecciones de Juntos por el Cambio. Fórmulas mixtas, encabezadas por Manes, Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, acompañada por radicales, Manes por otro. Podría sumarse una fórmula de peronismo republicano que encabeza Pichetto. Pichetto se lanzó hace poco. También podría Pichetto integrar una de las fórmulas mixtas de las que se están hablando. Y de esa manera, en lugar de que cada partido tenga una interna de la interna se dirima directamente en las PASO. Me parece que fue muy importante en ese aspecto la visita de Carrió con Morales, por lo que hablaron, y fue muy importante lo que dijo Patricia Bullrich en la reunión de hoy. Dar la sensación de que vamos a un camino, que en lugar de competencia entre partidos, va a ser competencia entre fórmulas de gente que integra esos partidos, que es un escenario distinto. Va a ser muy importante el programa entonces también, si es un gobierno de coalición en el futuro. Bueno, todos, lo que dijo Carrió hoy también con Morales, que está bueno que lo apuntes, es que lo importante es que todos tengan el mismo programa. Después cada uno elegirá quién lo puede llevar a cabo de acuerdo a las personalidades de cada candidato. Último corte y ya volvemos y Leandro Dario nos cuenta qué está pasando en las Cumbres de las Américas donde hoy habló el presidente Alberto Fernández. Hay dos planos ese comentario que hizo y por otro lado lo que te decía al principio del programa, tampoco fue un discurso de barricada, no fue el mismo discurso
que dijo Alberto Fernández frente a los ministros de Educación de la CELAC en Buenos Aires hace unas semanas, cuando dijo, culpó al norte por el padecimiento de los países del sur y dijo, yo ya no me callo más. Bueno, este discurso fue mucho más sosegado porque en la platea estaba el anfitrión Joe Biden, con el cual se va a reunir el 25 de julio en la Casa Blanca y a quien le va a tener que pedir otra vez un gesto político para que el FMI, si Argentina no cumple las metas trimestrales, le dé un waiver, un perdón, una especie de prórroga del acuerdo del FMI para que el acuerdo no se caiga por 2 o 3 motivos. Básicamente, déficit fiscal, que nos está costando llegar a la meta de déficit fiscal de 2,5% del PBI, y el principal, las reservas en el Banco Central. Tenemos una meta de acumulación de reservas que Argentina no está cumpliendo. ¿Por qué no está cumpliendo? Porque todos quieren dólares y el Banco Central no logra comprar justo en la mejor época del año, que es los meses de la cosecha gruesa de la soja. En esta oportunidad el Fondo Monetario Internacional también tuvo una mirada bastante benevolente con la Argentina, comprendiendo el contexto internacional de la guerra, ¿no? Digo, eso quedó claro. Sí. Este desembolso de 4.000 y pico millones de dólares que llega ahora, de hecho el fondo se encargó de decir, esta vez sale el dinero porque entendemos el contexto internacional, ¿no? Lo que pasa es, ¿sabes qué? Para el gobierno argentino, para el Banco Central, el FMI y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, estos 3 bancos multilaterales, son como una especie de respirador artificial. La economía argentina se mantiene, principalmente las reservas del Banco Central, si esos organismos internacionales giran el dinero que está comprometido con el gobierno argentino. Si eso no sucede, bueno, Argentina va a enfrentar dificultades económicas y financieras, que de hecho ya está sucediendo, ya hay una corrida contra los bonos en pesos. Entonces Alberto Fernández tiene que cuidar esa relación política con Joe Biden y no puede dinamitarla como lo harían otros países de la región como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, para agregar algo también, ¿no? En el discurso Alberto Fernández habló de la guerra, habló del contexto internacional, criticó a Donald Trump. A mí me da la impresión que quizás no era el lugar, pero también hay responsabilidad tanto en los éxitos como en los fracasos de los gobiernos locales, ¿no? Creo que hasta Boric, reitero, Boric, que viene de la izquierda, que criticó a Venezuela, a Cuba, que habló de la violación de los derechos humanos en esos países, habló de equilibrio fiscal, dijo que la izquierda debería amigarse con el equilibrio fiscal. Sí, digo, por supuesto. De alguna manera está dando una señal. Hay una tendencia en el presidente, en el gobierno, a situar todos los males que sufre la Argentina en el exterior. El exterior, claro. Primero la pandemia, luego la inflación es global, luego la guerra en Ucrania afectó los precios de las materias primas y de la energía. Eso sucede, pero también es un foro en el cual no se habla mucho de políticas domésticas y cuando Alberto Fernández se refirió a algo de política doméstica, lo usó para criticar el préstamo que contrajo Mauricio Macri con el FMI y para culpar a Trump por ser responsable de destrabar ese préstamo, cuyo objetivo, dijo Alberto Fernández, era que su fuerza política no ganara las elecciones. Bueno, excelente informe, Leandro. Gracias, nosotros nos estamos yendo con una noticia que sucedió hace un ratito nada más. Nosotros escuchamos, ¿no? Incluso en las escuelas muchas maestras hablan de chiques, todes, alumnes, hablan con el lenguaje inclusivo. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, o la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el primer distrito en pronunciarse respecto al uso del lenguaje inclusivo en las enseñanzas educativas de nuestros alumnos en las escuelas. Para ordenar la enseñanza, para ordenar que haya un lenguaje uniforme, va a regular el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, tanto de nivel inicial, primario como secundario. Hay una resolución que le pone límites al uso del lenguaje inclusivo, sobre todo de aquellas palabras que no están autorizadas por la RAE o no están incorporadas por el organismo que regula la lengua española. Seguramente el lenguaje inclusivo va a llegar porque el lenguaje se va modificando por los usos que le damos a la sociedad. Los chicos más jóvenes que lo utilizan en su gran mayoría, cuando sean adultos se lo van a transferir a sus hijos y va a estar incorporado. Pero por ahora la idea es que como había generado cierto resquemor y muchos padres se quejaban de que docentes hablaban el lenguaje inclusivo y otros no, para ordenar eso le puso límite al lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siendo el primer distrito en pronunciarse al respecto. Bueno, nos estamos yendo. Mañana a las 21 te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.